Para encender el equipo Hamilton T1 deberemos de pulsar durante unos segundos el botón de encendido y apagado. Así el respirador hará su propio autotest y nos llevará ya a la pantalla inicial. Una vez en la pantalla inicial podemos detectar los dos tipos de software disponibles, adulto pediátrico y neonatal. El adulto pediátrico va desde niños de 30 centímetros, que los contempla con peso corporal ideal de 3 kilos de peso, a adultos de 250 centímetros o 2,5 metros, que los contempla como 139 kilos de peso corporal ideal. La filosofía de Hamilton es siempre calcular los pesos corporales ideales, porque lo que va a tener en cuenta es el tamaño del pulmón por sexo y altura, independientemente de lo que pese el paciente, ya que la grasa no se ventila. En estas tres pestañas son para crear configuración de acceso rápido y directo. Estas tres pestañas se podrían grabar con tres modos ventilatorios a elección del usuario, en los cuales se pueden grabar las siglas que deseen con los parámetros de arranque que deseen. Una vez seleccionado el paciente y la altura, el respirador calcula el peso corporal ideal y en base a eso los parámetros estándares de arranque. Para comenzar la ventilación solamente deberemos de pulsar el botón de comenzar ventilación. Podemos trabajar al 21% si no tuviéramos el respirador conectado a ninguna botella de oxígeno. En la pantalla inicial nos va a aparecer las curvas o los gráficos a elección del usuario. En este respirador podemos usar tres curvas simultáneamente, en este caso presión, flujo o volumen, o podemos elegir gráficos. Si quisiéramos ver gráficos en vez de curvas, solamente deberemos de tocar la pantalla y seleccionar la pestaña de gráficos. Hay tres opciones de gráfico: el pulmón dinámico, que se trata de un pulmón que se contrae y se expande al mismo tiempo que el pulmón que estemos ventilando y donde nos muestra la complianza y la resistencia del paciente a tiempo real. Los otros dos gráficos disponibles en el Hamilton T1 se trataría de estado ventil y del gráfico ASV. El estado ventil es un protocolo de destete donde se seleccionan varios parámetros ventilatorios y se crea un marco de seguridad. Mientras el paciente, que son las barritas flotantes, esté metido en los parámetros de seguridad, el respirador activa un cronómetro en cada parámetro. Cuando cumple todos los parámetros, esto se activaría un reloj digital en verde y a partir de la media hora a las 2 horas se considera un destete totalmente efectivo. Otro gráfico es el gráfico de ASV. Este solo estaría disponible cuando elegimos como modalidad ventilatoria ASV. Nos muestra el patrón óptimo respiratorio calculado y los parámetros a los que va a trabajar con este modo. En la pantalla también tendremos los 4 parámetros principales de monitorización y también tendremos una pestaña donde se llama monitorización, que a su vez tendrá el resto de parámetros pulmonares, divididos en 3 pantallas, la 1, la 2 y la 3. Cada uno con parámetros ventilatorios, las presiones, los flujos, los volúmenes, las fugas, y la parte tercera se correspondería a la parte de mecánica pulmonar, ¿vale? Donde aquí podemos encontrar la presión meseta, la P01, la autopip, resistencias, complianza a tiempo real. La pestaña de eventos es que almacena 1000 eventos. Y para el respirador, evento es cualquier cosa que pase en el respirador, es decir, calibraciones, cambios de parámetros, cambios de modo, alarmas. Va a guardar hasta 1000 eventos. A partir del número 1000 empieza a borrar la más antigua. En la pestaña de sistema nos encontramos todos los datos relativos al respirador, las horas de funcionamiento y datos técnicos del respirador. Pero hay un dato muy importante para la hora del transporte y se trata del consumo de oxígeno. Una vez que conectemos la manguera de oxígeno a la botella y pongamos a funcionar el equipo con los parámetros seleccionados, al cabo de un tiempo el respirador va a hacer el cálculo de los litros por minuto que está consumiendo de oxígeno y eso servirá para saber cuántas botellas nos hacen falta para un traslado.
La parte de controles es acceder al modo que estemos usando como ventilación y poder manejar cualquier control dentro de este modo. Seleccionamos, cambiamos y confirmamos. Podemos cambiar cualquier tipo de parámetro dentro de la modalidad que estemos usando. La pestaña de alarmas refiere los límites mínimos y máximos para cada alarma. Lo podemos hacer de manera manual, tocando y subiendo o bajando el límite, o configurando los parámetros que queremos para cada modo y darle a la pestañita de auto. Esto significa que automatiza las alarmas con un 30% por encima y por debajo de los parámetros que tenemos establecidos. En la curva de presión tenemos la opción de congelar la pantalla. Le damos a la pestaña de congelación y podemos movernos con el rotatorio para ver cualquier tipo de parámetro en la curva. Esto dura unos 10 segundos. A los 10 segundos se descongela solo o lo podemos descongelar nosotros, volviendo a pulsar. La tecla de I significa información de alarmas. Si yo le doy, me salen las alarmas que han sonado, el motivo, la hora y la categoría: intermedia, amarilla, prioritaria, roja. Una vez vistas las alarmas y lo que ha ocurrido, reseteo y desaparecen las alarmas. Por lo tanto, una I nueva significan alarmas nuevas, aunque todas quedan en eventos grabadas durante mucho tiempo. Las teclas de acceso rápido las tenemos en la parte superior derecha. El sol y la luna significa el brillo de la pantalla, la noche y el día. Candado abierto y cerrado, bloqueo y desbloqueo de la pantalla. Si yo pulso, la pantalla queda totalmente bloqueada, incluso el botón rotatorio. Para desbloquear, volvemos a pulsar. El pulmón significa respiración forzada o ambú o pausa inspiratoria, dependiendo del tiempo que le demos a la tecla y de la fase respiratoria en la que esté el paciente. Si el paciente ya está expirando y yo pulso y suelto, simplemente le estoy dando respiraciones forzadas, es decir, aumentando la frecuencia respiratoria, pero va a trabajar a la misma presión o mismo volumen que tengamos programado. Sin embargo, si el paciente estuviera inspirando y yo mantengo mi dedo, hace una pausa inspiratoria de un máximo de 10 segundos. A los 10 segundos pararía. Aquí puedo congelar la pantalla y irme con el rotatorio para ver la presión meseta, que me aparecería en la parte superior de la curva. El aumento de oxígeno significa preoxigenación al 100% durante 2 minutos. Una vez que yo le doy a esta tecla, la FiO2 se me convierte al 100% y me aparece un cronómetro de 2 minutos en la parte superior. Eso significa que durante 2 minutos le va a entregar un 100% de oxígeno. Va a interpretar a los 2 minutos que vamos a hacer una desconexión para aspirar secreciones. Por lo tanto, las alarmas de oxígeno quedan desactivadas durante unos segundos y luego, al volverlo a conectar, interpreta que todo vuelve a su sitio. La tecla de capturar imágenes es para poner un USB en el lateral del respirador y hacer captura de imágenes de lo que está pasando en las gráficas. Y el frasquito significa activar y desactivar la nebulización que explicamos antes, que viene integrada con el equipo. Suspensión de alarmas 2 minutos y botón rotatorio. Para apagar el equipo, nunca puedo apagarlo si estamos ventilando. El equipo necesita que primero, cuando pulsemos, activemos el stand-by, se para la ventilación y ahora, pulsando durante varios segundos, se apagaría el respirador.